Cuando inicie la Tercera Guerra Mundial, estarás en la línea de fuego, más si el tío Sam interviene. Con las tensiones aumentando en todo el mundo, muchos jóvenes y más de unos pocos padres están haciendo la misma pregunta: ¿volverá el reclutamiento? ¿Y si lo hace, hay esperanza para alguien que solo ha combatido en Halo? Descubre cómo evitar ser reclutado en la Tercera Guerra Mundial en este episodio de The Infographics Show. La conscripción en Estados Unidos inició en la Guerra Civil, cuando Confederación y Unión reclutaron jóvenes para defender la frontera. Esto creó el temido escenario de que un hijo leal a la Unión en la Confederación fuera reclutado por un ejército que consideraba enemigo. En el norte, el reclutamiento no era para todos. Los ricos podían pagar para evitarlo, como hizo Abraham Lincoln para proteger a su hijo mayor. No era una obligación fácil de evitar. Evadir el reclutamiento era deserción y se castigaba con la muerte, aunque Lincoln solía perdonar a los acusados. Este fue el primer reclutamiento de muchos. Guerras menores como la hispano-estadounidense no lo requirieron, pero la Primera y Segunda Guerra Mundial, sí, por su gran escala, especialmente la segunda por luchar en dos frentes. En la Primera Guerra Mundial se reclutaron cerca de 2.8 millones de hombres y en la segunda, 10 millones. Fueron considerados conflictos existenciales y muchos de esa generación sirvieron. De hecho, muchos hombres mayores que la edad de reclutamiento se ofrecieron voluntariamente, e incluso algunos adolescentes mintieron sobre su edad para alistarse temprano. Y cuando las guerras terminaron, también lo hizo el reclutamiento. Pero no estaría ausente mucho tiempo. Aunque no hubo conflicto armado tras la Segunda Guerra Mundial, la amenaza de la Guerra Fría y una posible Tercera Guerra Mundial con la Unión Soviética llevó al gobierno a hacer un inusual reclutamiento en tiempo de paz, conscribiendo a algunos hombres en edad militar para ser entrenados y enviados donde se requiriera. Esto incluyó famosamente a Elvis Presley, quien se tomó 2 años libres en la cima de su carrera para servir a su país. Aunque no hubo guerras declaradas, los hombres reclutados bajo este régimen sirvieron en la Guerra de Corea y la de Vietnam, esta última con 2.2 millones de reclutas en un conflicto a gran escala. La carnicería y la compleja pérdida que siguió llevó al fin del reclutamiento militar estadounidense, pero nunca desapareció del todo. Nadie ha sido reclutado en el ejército en 50 años, pero todo hombre estadounidense debe prepararse para ello. Hombres de 18 a 25 años deben registrarse en el servicio selectivo, que gestiona el reclutamiento si es necesario. Aquellos que no se registran pueden enfrentar sanciones civiles, como no poder obtener ciertos beneficios gubernamentales, pero también pueden ser procesados por un delito grave. Sin embargo, nadie ha sido procesado desde 1986, lo que hace que muchas personas sientan que el sistema es realmente solo una formalidad en este punto, y su tiempo puede estar agotándose. Para muchos, el sistema es solo un problema teórico y tienen serias quejas sobre su administración. Por un lado, todavía no se requiere que las mujeres se registren, a pesar de haber luchado por la igualdad en innumerables otras áreas. Es un tema en el que activistas de derechos de los hombres y feministas podrían coincidir, y en un sorteo no es seguro que esta desigualdad de género resistiera el examen legal. Tampoco es seguro que un sorteo aleatorio de jóvenes sea la mejor forma de conscripción hoy, y otros países podrían tener ejemplos distintos. Hay varios países alrededor del mundo que tienen conscripción universal, requiriendo que todos los ciudadanos elegibles sirvan varios años en el ejército. Estos suelen ser países con posible conflicto militar en su frontera. Corea del Sur solo recluta a hombres mientras se prepara por un posible conflicto con Corea del Norte, y es muy estricta con sus requisitos. La banda de pop BTS vio a todos sus miembros tomar un paréntesis de varios años en la cima de su carrera para servir, y algunas personas dicen que esto podría ser justo lo que necesita Estados Unidos. Recientemente, un pequeño grupo en Estados Unidos ha propuesto restablecer la conscripción o el servicio nacional. Algunos derechistas creen que podría disciplinar a la generación Z y enseñarles patriotismo. Defensores de izquierda, como el fallecido congresista Charles Rangel, argumentaron que un ejército totalmente voluntario significa que la carga de la acción militar no se distribuye de manera equitativa, y la mayoría de las personas no tienen un interés en los conflictos. Sin embargo, ninguno de estos argumentos obtuvo mucho apoyo público, pero si las cosas van en una cierta dirección, eso podría cambiar. ¿Estados Unidos está cerca de la Tercera Guerra Mundial? Bueno, es complicado. Desde que salió de Afganistán, el ejército de Estados Unidos no ha participado en conflictos grandes, pero aumenta su apoyo. En Ucrania, proporciona armas y tecnología defensiva al gobierno contra la invasión rusa, lo que ha llevado a muchas amenazas de Vladimir Putin. En 2025, cuando Israel e Irán entraron en guerra, Estados Unidos bombardeó sorpresivamente instalaciones nucleares iraníes para ayudar a Israel.
mientras en el Mar del Sur de China y el Pacífico, la Marina estadounidense y la flota china tensaban la situación por Taiwán y otros territorios. Y luego, por supuesto, está la ocasional amenaza de convertir a Canadá en el 51º estado. Pero si la situación empeora, muchos jóvenes podrían preguntarse si les queda bien el caqui. Nadie sabe qué pasaría si el reclutamiento volviera en este clima actual, pero probablemente veríamos un movimiento en contra de él al menos tan enérgico como el que ocurrió durante la Guerra de Vietnam. La generación Z, que sería la mayoría de los reclutados, tiende a ser una de las generaciones más iconoclastas políticamente y antiguerra, por lo que es probable que sigan los pasos de aquellos que estuvieron en desacuerdo durante todas las guerras pasadas e intenten averiguar exactamente cómo pueden evitar el reclutamiento. Pero eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. La Guerra de Vietnam fue la época dorada de la evasión del reclutamiento por varias razones. No era una guerra existencial que amenazara a la patria. Fue una guerra particularmente divisiva, a la que muchos estadounidenses se opusieron, y la cobertura mediática del conflicto dejó claro lo mal que estaban las cosas allí. La guerra no tenía el fervor patriótico de las guerras mundiales, y muchos jóvenes buscaban escapar de ella. Muchos eligieron rutas no convencionales para evitar el combate, pero hoy esas opciones ya no existen. Antes había muchas más exenciones. El reclutamiento era solo para hombres solteros de 18 a 25 años. Hasta 1965, los hombres casados no eran reclutados en tiempos de paz, ya que se veía como un problema para sus familias. Naturalmente, esto llevó a que muchos hombres jóvenes se casaran bastante rápido. Hasta 1970, los hombres con hijos estaban exentos. En 1969, las mujeres con esposos con números de reclutamiento altos tenían mayor probabilidad de embarazo. La exención fue eliminada en 1970 y es improbable que regrese si vuelve el reclutamiento. Tampoco lo es este pase libre. Durante la Guerra de Vietnam, bastaba con estar en la universidad para evitar el reclutamiento. Los estudiantes podían aplazar hasta terminar su grado y los de posgrado estaban exentos, así que muchos se volvieron estudiantes profesionales. Esta era la forma más común para que futuros políticos acomodados evitaran el reclutamiento, aunque cada vez más controvertida. Muchas personas señalaron correctamente que esto favorecía a los individuos de clase alta, y esencialmente era otra forma de comprar tu salida del reclutamiento. La mayoría de estas exenciones se eliminaron en 1971. Los tiempos han cambiado, y este próximo método ciertamente no pasará la prueba. Antes, una forma polémica de evitar el reclutamiento era decir que se era gay. Hasta los 2000 era ilegal servir abiertamente gay en el ejército de Estados Unidos, por lo que muchos jóvenes imitaban la voz de su tío Milton, que dirige una floristería con su compañero de cuarto. La junta de reclutamiento sabía esto, y solía hacerles exámenes físicos humillantes para comprobar si realmente fingían. Aunque lo estaban, solían excusarlos del servicio con disgusto. Hoy, esto no funcionaría, ya que la administración actual prohíbe a personas transgénero servir, así que muchos reclutas podrían buscar en el armario de su madre un viejo vestido de verano. El problema con eso es, el Gran Hermano está observando. Evadir el reclutamiento y mentir a funcionarios federales es ilegal. Quien mienta sobre su identidad debe sostener el engaño un tiempo, mientras agentes encubiertos pueden vigilar para detectar contradicciones. Esto no significa necesariamente un boleto directo a la cárcel, sin embargo. Si alguien intentara esquivar el reclutamiento alegando falsamente una identidad transgénero, podrían intentar decir que se dieron cuenta de que no era quienes realmente eran, y la respuesta del tío Sam no sería compasiva. Sería más probable que dijera: «Me alegra que hayamos aclarado eso, hijo. Bienvenido al campamento de entrenamiento». Existen otras formas ilegales de evitar el reclutamiento, pero pueden ser un camino sin retorno. Una de las formas más comunes que la gente utilizaba para esquivar el reclutamiento durante Vietnam era dirigiéndose al norte hacia Canadá. El Gran Norte Blanco no participaba en la guerra ni aprobaba la intervención de Estados Unidos. Negaron la extradición de evasores del reclutamiento y se calcula que unos 30,000 estadounidenses huyeron allí. El problema es que huir fue un delito grave y regresar a Estados Unidos probablemente significaba prisión. La tripulación de la era de Vietnam recibió un regalo del presidente Jimmy Carter al perdonar a los evasores del reclutamiento en 1977. Si vuelve el reclutamiento, el próximo presidente podría no ser tan generoso. Entrar a Canadá es más difícil porque ahora se requiere pasaporte, así que quienes huyen del reclutamiento serían atrapados en la frontera. Ir al sur podría ser la mejor estrategia. México es uno de los destinos turísticos más populares para los estadounidenses, particularmente la ciudad fiestera de Tijuana.
Aunque se piden pasaportes, la seguridad de entrada suele ser menos estricta que en Canadá. Mientras que alguien que ya está en el sistema de reclutamiento podría ser señalado e impedido de salir del país, aquellos que aún no han sido llamados oficialmente podrían tomar una ruta diferente. Si sienten que el reclutamiento se acerca, podrían optar por tomar largas vacaciones al otro lado de la frontera. Quizás un Airbnb junto a la playa en Tijuana suene mucho mejor que el entrenamiento básico, pero esquivar el reclutamiento de esta manera conlleva algunos riesgos serios. Si el gobierno te rastrea o las relaciones con México se agrian, regresar podría ser mucho más difícil que salir. Aunque te presentes, no significa que entres al ejército. Tras la inducción, seguía el examen físico para decidir si los hombres podían ingresar al ejército. Muchos reclutas comenzaron a actuar irresponsablemente con su salud. Una táctica común era intentar ganar mucho peso, lo que potencialmente podría convertir a un hombre en una carga para su unidad. Pero, dado el estado físico promedio del hombre estadounidense hoy en día, es probable que el ejército sea más propenso a decir, está bien, te pondremos en forma. Otros fingían estar fuera de sus cabales, desvariando para actuar como si estuvieran locos, pero eso corría el riesgo de funcionar demasiado bien y hacer que alguien fuera confinado involuntariamente a un hospital mental. Luego está la opción más riesgosa. Algunos hombres, decididos a no ser enviados al extranjero, llegaban a autolesionarse gravemente, como romperse una pierna al saltar de un techo o dispararse en los dedos. Esto se remonta a cientos de años y generalmente se consideraba una forma de deserción que podía ser castigada con la muerte en la guerra civil. En la época de Vietnam, los castigos eran menores y así se evitaba eficazmente el reclutamiento. Después de todo, no podían probar que no fue un accidente de caza y no pueden hacer que Johnny vuelva a caminar bien, pero esto conlleva el riesgo de hacer el trabajo demasiado bien y terminar discapacitado de por vida. Por eso, la mayoría de los reclutas probablemente elijan una ruta más sensata. Si alguien no quiere servir, hay una forma de evitarlo, pero es complicado y te pone a merced del gobierno. El estado de objetor de conciencia es para quienes, por convicción moral, religiosa o política, no pueden ir a la guerra. El proceso para esto generalmente implica presentarse ante la junta de reclutamiento y exponer tu caso. Sin embargo, esas juntas de reclutamiento solían estar formadas por voluntarios estrictos y convencidos de la causa, por lo que era una batalla difícil. Y quienes lo lograron usualmente debieron pensar diferente. Desmond II, devoto adventista del séptimo día y recluta en la Segunda Guerra Mundial, fue el objetor de conciencia más famoso de la historia. Esto incluía una profunda creencia en la no violencia, y II apeló para poder ir a la guerra sin un arma. Pero había un gran giro en esta historia. II en realidad no había intentado evadir el reclutamiento. Se había ofrecido voluntariamente y había pedido poder cumplir su deber como médico en su lugar. Su deseo se cumplió y sirvió en el Teatro del Pacífico, donde salvó a 75 hombres y recibió la Medalla de Honor. Para quienes quieran evitar el conflicto, será más difícil. La gran mayoría de los objetores de conciencia fueron rechazados en la guerra de Vietnam. La mayoría de las objeciones se centraban en estar en contra de la guerra, y también había bastantes hombres negros que se oponían a ser enviados al extranjero para luchar en una guerra electiva por un país que no les otorgaba derechos. Las objeciones se llevaron a los miembros mayores y patriotas de la junta de reclutamiento, quienes rara vez eran comprensivos. A los objetores se les daban dos opciones: usar uniforme y cumplir con su deber o ir a prisión. Muchos elegían la prisión. El famoso boxeador Muhammad Ali se negó a ir a Vietnam y fue encarcelado. Este podría ser el método más infalible para evitar el reclutamiento, con un costo. Antes, rechazar una convocatoria podía ser castigado con la muerte si el rey lo decidía, pero ahora unos años en prisión por rechazar el reclutamiento parecen un precio aceptable para quienes no quieren ir. El tiempo en prisión depende de la ley y el juez, pero probablemente no durará más que la guerra, aunque las consecuencias sociales pueden ser graves. Sin embargo, sorprendentemente, la forma más efectiva de esquivar el reclutamiento podría ser unirse al ejército. Una forma común de que los niños ricos evitaran el reclutamiento era que sus padres les consiguieran un puesto en la Guardia Nacional Aérea o la Reserva Naval. Probablemente pasarían la guerra haciendo vuelos de prueba o manteniendo barcos en vez de ir al frente. Esto también les dio servicio militar en su registro, útil para una futura carrera política. Pero incluso para muchas personas sin conexiones políticas, adelantarse y registrarse antes de que se llamara tu número era inteligente, porque entonces podrías elegir tu posición. Los reclutados solían servir en grandes unidades del ejército. En cambio, quien se enlistara temprano en la Fuerza Aérea o Marina podría obtener un puesto de alta habilidad y mayor posibilidad de sobrevivir a la guerra. La guerra ha cambiado mucho desde el último reclutamiento.
La razón por la que el reclutamiento fue un factor tan importante durante las guerras mundiales fue porque se necesitaba una gran cantidad de mano de obra. En Vietnam también se rotaba constantemente a muchos soldados. El ataque de oleada humana sigue siendo común hoy. En Rusia, donde el país tiene un reclutamiento de gran alcance, incluso ha ampliado el reclutamiento a todos los hombres menores de 30 años, aunque ha estado reclutando activamente entre los hombres mayores, lo que genera especulaciones de que la edad podría aumentar una vez más. En Ucrania, todos los hombres hasta 25 años pueden ser reclutados debido a la guerra con Rusia, ya que ambos países requieren grandes ejércitos. En Estados Unidos, para pelear en la guerra, quizá ni siquiera debas estar presente. En Estados Unidos, muchos jóvenes pasan sus días jugando videojuegos y creen que no serían aptos para la guerra. Pero la gran noticia es, el tío Sam podría quererte de todos modos. Las guerras de hoy son increíblemente de alta tecnología, con gran parte de la batalla siendo luchada antes de que siquiera comience con vigilancia de drones y ataques de bombardeo táctico, a menudo desde aviones no tripulados. Eso significa que la habilidad más valiosa en el ejército en este momento podría no ser la capacidad de sostener un arma. Requiere coordinación mano-ojo y conocimientos tecnológicos. No necesitan muchos soldados, solo buenos jugadores. Entonces deberías inscribirte para evitar el reclutamiento. Espera con esos papeles de alistamiento. Muchas personas se oponen al regreso del reclutamiento, especialmente el ejército de Estados Unidos. En los últimos 50 años, el ejército se ha formado por soldados profesionales voluntarios, entrenados y listos para participar en conflictos militares. Toda la estructura del ejército se basa en eso, y un reclutamiento sería un gran trastorno. El ejército tendría que lidiar con una afluencia masiva de nuevas tropas, muchas de las cuales están o bien despreparadas o activamente enfurecidas por estar allí. Y si no hubiera un conflicto de alto nivel, habría muy poco que hacer con ellos, lo que sería una caja de Yesca esperando explotar. Pero los asuntos mundiales podrían cambiar eso rápidamente, pero quizás no tanto como piensas. ¿Qué conflicto causaría un reclutamiento? Puede que no sea el mayor. Sería un conflicto que representaría una seria amenaza para los Estados Unidos, así como uno que requeriría una gran cantidad de mano de obra pura. Los ejemplos más claros son las guerras internas, es decir, en México o Canadá. Aunque ambos países han recibido amenazas de la administración actual en meses recientes, ninguno es probable. Un conflicto con México sería sobre elementos criminales y podría implicar una operación conjunta con su gobierno. Sobre Canadá, pese a amenazas del 51º estado, encuestas muestran fuerte rechazo bipartidista a empeorar relaciones con el vecino norteño de Estados Unidos, y al ejército tampoco le gusta. En el extranjero es distinto. Irán es ahora el país con el que Estados Unidos está más cerca de la guerra tras los recientes bombardeos. Irán, al estar lejos de Estados Unidos, suele usar intermediarios para atacar y un conflicto mayor implicaría bombardeos masivos de la fuerza aérea, no invasión terrestre a gran escala. También es probable que Israel esté involucrado en cualquier conflicto mayor con Irán y podría tomar la delantera en la guerra, permitiendo a los Estados Unidos jugar un papel de apoyo para minimizar la necesidad de mano de obra. Lo que significa, es hora de hablar sobre las superpotencias. 3 entidades poderosas podrían causar un conflicto que requiera conscripción. La primera, la Unión Europea, es la menos probable. Aunque el presidente ha sugerido tomar Groenlandia de Dinamarca por la fuerza, Estados Unidos y Dinamarca son aliados en la OTAN, así que el ejército probablemente se opondría a iniciar un conflicto militar con otro miembro de la alianza. Pero lo mismo no se puede decir de otro país europeo. En muchos aspectos, la Guerra Fría nunca terminó, y los Estados Unidos y Rusia aún están en constante conflicto por Ucrania. Putin periódicamente hace amenazas audaces de guerra nuclear por las entregas de armas de los Estados Unidos a su enemigo. Es poco probable que este conflicto sea una guerra terrestre. Invadir Rusia es una pesadilla. Si Putin inicia una guerra, probablemente usará misiles y Estados Unidos respondería igual. Si empieza una guerra con Rusia, quizá no debas preocuparte por un reclutamiento, pero eso no necesariamente es bueno. Y eso deja un conflicto restante y podría ser el más grande hasta ahora. China se expande agresivamente en el mar del sur de China y amenaza con conquistar Taiwán, que Estados Unidos ha prometido defender. Esto podría escalar a un conflicto mayor en el Pacífico y Asia. Aunque China podría recurrir a armas nucleares e iniciar un intercambio apocalíptico, su liderazgo se ve como más pragmático que el de Rusia, y sería más probable que intentaran ganar la guerra por medios convencionales. Esto implica que Estados Unidos podría verse envuelto en una guerra compleja y a gran escala en varias regiones de Asia y el Pacífico. Inicialmente intentarían ganar esta guerra, basándose en gran medida en el hardware superior de la Marina y la Fuerza Aérea,
podría ser necesario más personal, lo que significaría un regreso al aviso de reclutamiento en el correo, o tal vez ahora se entregaría por una aplicación. Aunque eso ocurra, no sería fácil. El ejército de Estados Unidos no está listo para reclutar, aunque la infraestructura exista. Se necesitaría entrenar rápidamente a muchos soldados para un despliegue inmediato, pero ahora el proceso es mucho más complejo que antes, cuando la guerra era simple y brutal para los soldados. El público no quiere un reclutamiento, y el ejército tampoco lo quiere, lo que significa que la mejor manera de evitar uno podría ser, todos toman un respiro y simplemente intentan mantener la calma. No sería un problema, ¿verdad? Pero si el reclutamiento llega y decides ignorar al tío Sam, descubre qué sucede cuando te ausentas sin permiso para saber qué sucede a continuación, o haz clic en este video en su lugar.